noticias, el nuevo sueldo mínimo, pero siempre he visto como desde la discusión en el Congreso, siempre he visto un poco como en la incidencia que tiene sobre el mismo trabajador, en cómo se va a ir reajustando en el tiempo, que fue una de las grandes discusiones, pero ¿de qué manera esto podría afectar o no, para bien o para mal, lo vamos a ver desde todos los ángulos, a las pequeñas y medianas empresas? Se lo vamos a preguntar a Diego Sofia, que es director ejecutivo de Efectivo. Efectivo es una empresa fundada por Diego. Diego cuenta con más de 10 años de experiencia liderando pymes y Efectivo hace un acompañamiento o una asesoría conociendo más a fondo las realidades que las pequeñas y medianas empresas enfrentan más allá de lo meramente comercial. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Gracias, bien, María Elena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, hablemos un poco primero qué es Efectivo y cuándo nace. Ya. Porque ese es tu emprendimiento. Claro, Efectivo es una gerencia de finanzas para pymes, ¿ya? Y apunta a dar asesoría en finanzas, a ordenarle el tema de números y plata a las pymes, que muchas veces tienen un buen negocio, pero lo tienen desordenado. Ya. Sea porque el emprendedor, el socio, el que No sabe lidera, nada de finanzas. o porque no sabe, tiene un buen negocio, pero no sabe cómo ordenarse, le tiene miedo a la finanza y lo va haciendo a un lado el tema. Hasta Se lo deja el contador. Claro, hasta que le explota. O a veces también sabe, pero no tiene tiempo y tiene que dedicarse a lo que vale la pena, que es producir más, mejor y vender. A su tema. Cuando hablamos de pymes, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Hay montos determinados? ¿Con qué empresas trabajáis? Sí, mira, más o menos nosotros hacemos un filtro bastante amplio que va desde las 5.000 UF de facturación anual a 100.000 UF. Ya. Digamos, en pesos, empresas que facturan más de 100 millones hasta empresas que pueden facturar unos 2.000 millones al Perfecto. año. Y ahí, según las dificultades que tengan, se ve la realidad de cada uno. Y ahí tú entras, haces un diagnóstico, ves cuáles son las necesidades y después empieza este plan de acompañamiento. Claro, la idea es, bueno, generalmente llegan porque están con ellos ya identificados algún problema. No Ya. es que uno entra a ver qué es lo que pasa, sino que ellos dicen, mira, tengo este problema. Ahora, no saben muy bien cuáles son las causas. Entonces ahí se hace un diagnóstico, se conversa, tratamos de involucrar en el negocio, no mirar las finanzas como un mundo aparte del negocio, sino que entender cómo funcionan las finanzas de ese negocio en particular. Y una vez que tenemos esa imagen, bueno, este debería ser el plan. Ahora, ¿Y ese plan puede constar de varios meses, de varios años? en general son asesorías, los planes son de 6 meses, Ya. renovables. La idea es que a los 6 meses se valide este trabajo, el emprendedor, la pyme vea los beneficios que tiene y diga, ok, seguimos de nuevo. Muchas veces después de los 6 meses le damos un cambio, un giro de tuerca y vemos otros aspectos que antes no se podían ver. Pero esa es la idea, hacer planes a 6 meses de acompañamiento y de asesoría. Es buena la idea porque en el fondo ahí te ahorráis todo el departamento de finanzas o lo que tengas que tener en cuanto un poco como a implementar todo un tema de finanzas dentro de una empresa. Claro, la idea es que puedan acceder a una asesoría profesional, a una gestión profesional de las finanzas de su empresa sin tener que contratar de planta a un gerente de finanzas con experiencia y qué sé yo, que le saldría muchísimo más caro. ¿Y cuánta gente trabaja contigo, Diego? Mira, yo empecé esto hace casi 2 años y medio. Ya. Empecé solo. La verdad que lo veía como un tema de asesoría. Como que tú podías hacer toda asesoría. Claro, yo solo. Y la verdad que fui desarrollando una metodología de trabajo y ahora estoy como un punto de inflexión en que digo, en realidad esto es escalable. Ya estoy con otra persona más que me está apoyando en este tema. Y ya he estado hablando también con otros profesionales para que se incorporen a Efectivo, porque ya hay una metodología y esto ya se puede escalar bastante más de lo que yo veía. Lo puedes masificar en el fondo, porque tú no te puedes reproducir en 1000. Claro. ¿Con cuántas empresas trabajas hoy día? Mira, ahora estamos como con 5 empresas. Perfecto. 5 empresas y la idea es incorporar. ¿Dónde la gente encuentra la información? ¿Efectivo.cl? Efectivo.cl. Perfecto. Ahí está, de hecho está mi correo, está mi teléfono celular. Directo. Me pueden mandar un WhatsApp porque a veces no soy muy bueno para contestar, pero los mensajes sí. Sí, claro. Perfecto. Así que Oye, Diego, hablemos un poquito de la contingencia, porque ya sabemos lo que hace Efectivo, ya sabemos a qué te dedicas tú. Tú tienes harta experiencia, eres ingeniero comercial de la Universidad de Chile, diplomado en finanzas de la Universidad Alberto Hurtado, diplomado en internacionalización de empresas de la Complutense de Madrid, etcétera.
¿Qué pasa con estas discusiones del sueldo mínimo? Porque muchas veces uno escucha los dirigentes de distintos gremios, ¿no es cierto? Unos salen pataleando y dicen que en realidad esto le va a costar mucho y siempre se usa la pequeña y mediana empresa como un buen escudo como para defenderse de la posibilidad de subir el sueldo mínimo. Cuando también está la otra vereda, uno como persona dice, bueno, el sueldo mínimo la verdad es que sigue no alcanzando casi para nada. ¿Cómo lo abordas tú, que estás metido precisamente en tratar de ayudar en términos financieros y me imagino que metiendo una buena cuota de innovación dentro de las pymes, que son las que se usan como escudo, como las más afectadas? Sí, lo que pasa es que no hay una respuesta ante el tema del salario mínimo, porque hay aspectos técnicos, económicos, por supuesto. Hay un aspecto político que yo creo que se lleva el protagonismo. Todo el protagonismo. Sí. Hay un aspecto social. Y hay un aspecto ético también de cuál es el monto que alcanza para vivir dignamente. Sí. Entonces no hay una respuesta o un número mágico para encontrar cuál es el monto del salario mínimo. Lo que sí me llama la atención es que se usa como escudo, dices tú, el tema de las pymes, pero ¿en qué parte de la discusión del salario mínimo están las pymes? Sí, pues, Uno ve a la CUT, ve al gobierno, ve al Congreso y las pymes. Y ve la SOFOFA. La SOFOFA, claro, la CPC. Y todos hablan de las pymes, pero pero viste las que andan no como con nada. el escudo de las pymes, sí, claro. Entonces no se le pregunta a las pymes qué opinan ellas y dicen, bueno, son las pymes las que pagan el salario mínimo. Lo pagan las pymes, lo pagan las grandes. Lo que pasa es que el salario mínimo también se usa mucho un salario mínimo como un salario base, claro, para pagar muchos sueldos, muchos salarios. Entonces, sobre eso, comisiones, bonos, incentivos, pero se usa de referencia así el salario mínimo. O sea, afecta a muchas empresas. Son pocas las empresas que no usen como referencia el salario mínimo. También las empresas, en tema de flujo de caja, el salario mínimo, ahora subió 276 o 288 mil. Claro que afecta, si es que los resultados no han sido muy buenos, le va a afectar. Pero tampoco son montos que vayan a significar que una pyme siga funcionando o no. Cosa que pueda quebrar. Claro, o sea, por los montos que se manejan, claro, si de 276 pasa a 350 mil pesos de un mes a otro, que a las cobas, ¿ya? Pero no es el caso y nunca las discusiones o los cambios de salario mínimo han sido esos órdenes de magnitud. Claro. Hay que tener cuidado también con el tema de toda la migración que estamos ahora en la actualidad, que también uno dice, bueno, ok, fijemos un salario mínimo más alto, pero eso, cuidado, puede generar incentivos perversos a contratar en negro, digamos, porque hay gente que está dispuesta a trabajar por menos. Porque además anunciaron que van a subir el porcentaje de cantidad de migrantes que no puede contratar en la empresa, que ya yo creo que todo el mundo está violando el porcentaje, porque finalmente uno ve la cantidad de gente que trabaja en servicio, por ejemplo, tú sí, esto no es el 1% de un local. Claro, no es una norma totalmente obsoleta. Obsoleta, además. total. O sea, y si tiene permiso para vivir en Chile, en residencia, la verdad que, claro, puede que haya una cuota, pero la verdad que no debería ser una limitante muy grande. Ya, y puede generar, esto es interesante lo que tú estás diciendo, porque los migrantes han sido varias veces tema acá en este programa, puede generar este incentivo perverso para contratar a una persona cero contrato, sin fiscalización y pagar menos. Eventualmente, porque si tengo que pagar un sueldo de una persona que se acerca mucho al de una persona que ya tiene estudio, está cualificada, en realidad es mucha la diferencia y puede generar incentivos a contratar, digamos, de manera informal. Contrato, claro, de manera informal. Ahora, a propósito del mismo tema, ayer un amigo me mandaba una información de directora del Centro de Migrantes de la USACH, no recuerdo el nombre, que culpaba un poco a las pymes por ser las causantes de las que más perjudicaban los derechos laborales de los migrantes. Y a mí me hace un poco de ruido esa afirmación. ¿Por qué? Porque decía que en cambio las empresas más grandes se preocupaban de no tener que pagar multas y qué sé yo. El primer derecho laboral es poder trabajar. Claro. Y muchas veces las pymes son las que le dan trabajo a estos migrantes que están tramitando su permiso de trabajo. Y eso pasa, digamos. O sea, y de manera informal igual arriesgándose, pero para echarle una mano al que está aquí sin poder trabajar. Exactamente. Y ellos llegan y dicen, yo necesito ayuda, necesito trabajar. Exacto. Mientras regularizo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás regularizando? Sí, estoy haciendo el trámite y se tienen que pegar las colas de las 5 de la mañana en migración.
y están 1 o 2 meses con eso y después se regulariza el tema. Entonces, eso de que son las pymes las que violan los derechos laborales, por otro lado son las pymes las que dan la primera oportunidad laboral a los migrantes. Y las grandes empresas dicen no hasta que esté todo en regla. Exacto. Entonces, cuidado con eso. Hay que ser menos categórico quizás, claro, en ciertas cosas. Hablemos de este sueldo mínimo entonces. Entonces, ¿qué pasa? No afecta y no puede llevar a la quiebra a una pequeña o mediana empresa si es que el crecimiento o el escalamiento del sueldo es como se ha venido haciendo durante todo el tiempo acá en el país. Yo creo que no es el principal problema en lo inmediato. Sí creo que el principal problema del salario mínimo es la inmediatez de la discusión. Ya. Que se dictamina de un día para otro cuál es el salario mínimo. Estuvimos en agosto, que en los últimos días de agosto probablemente ese iba a ser, al final no se dio el cambio, se dio para septiembre. Plantea el gobierno el tema de la plurianualidad, sí, que permite programarse. ¿no? Y por otro lado el Congreso dice, no, esto no se puede estar discutiendo acá, o sea, cada 2 años, 3 años, hay que discutirlo a cada rato. Claro, y es un cambio ahora, otro cambio en marzo, pero ese cambio en marzo ya la pyme puede hacer el presupuesto 2019, por ejemplo. La plurianualidad, bajo tu perspectiva como un asesor de pequeña y mediana empresa, ¿es recomendable para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer un estimativo de lo que van a gastar el próximo año, en 2 años más, etcétera, etcétera? De todas maneras, porque permite la planificación y debiese estar prohibido este cambio de salario mínimo de un día para otro. O sea, se hace el salario mínimo, ok, y se cambia, mira, de aquí a 3 meses, 6 meses, el próximo año va a ser así y así se va a regir el cambio de salario mínimo. Como hacer un calendario. Claro, pero esto cambio, entonces hay que estar llamando a la pyme al contador, oye, cámbiame los contratos, y acuérdate que hay que cambiarle la base a hay que hacer todas las liquidaciones de sueldo, que no se nos vaya a olvidar. Genera un problema para la pyme y si les cuesta más planificarse porque están pensando en vender, que es donde tienes que ponerle el esfuerzo para salir adelante, es ponerle piedras en el camino. Además hay un tema como por ejemplo de proyección de crecimiento que yo creo que también se puede ver afectado. O sea, si tú estás pensando en escalar un negocio, o estás pensando en internacionalizar un negocio y se cambia un poco una regla del juego que puede ser quizás una regla muy utilizada dentro de tu empresa, también te puede generar un conflicto, ¿no? Por supuesto, por eso es tan importante la estabilidad. ¿Y la estabilidad por qué? No per se, sino que es un medio para lograr la planificación y hacer un plan para que un negocio sea rentable. Si no, la verdad que, como digo yo, es de la boca para afuera esto de que es por las pymes y todo pro pyme, pero a lo largo de los que hubo, la verdad que no se considera la opinión de las pymes. Oye, Diego, y cuéntame una cosa, ¿has visto el tema de como maquillaje tributario? Yo no sé cómo denominarlo, es como no alcanza a ser ni reforma, pero es como una reeducación tributaria. Lo que se dice que se van a hacer algunos como beneficios, exenciones para también la pequeña y mediana empresa. ¿Los podido analizar? Sí, bueno, o sea, en lo que sabemos, porque tampoco sabemos tanto. Hay un común denominador con este tema también de usar a las pymes como un eslogan comercial. Total. Lo llamo yo o sea, las pymes y los emprendedores. Pyme, claro. Pyme emprendedores ahora el emprendedor entró al ruedo también. Claro, y es verdad que esta reforma tiene varios aspectos que sí consideran a las pymes, pero yo creo que son menos de la mayoría de las... ¿Beneficia más a la gran empresa o beneficia a la pyme? Mira, la verdad que no sé si a cuál beneficia más. Ya. ¿Podría ser a la gran empresa? ¿Podría ser a la pyme? No sé. ¿Tiene beneficio a la pyme? Sí. Ya. Ahora, ¿es una reforma pro pyme? Eso para mí es un eslogan comercial. Y un poco lo que decía Fantuzzi, ponte tú, oye, estamos aburridos de que nos hagan cambios asistencialistas o anuncios asistencialistas en vez de, por ejemplo, en algún minuto conversamos acá con Gabriel Burovich, poner un impuesto único, por ejemplo, que facilitara el tema impositivo, que eliminara el mapa un poco los contadores y quisiera que para los pequeños empresarios pudieran tener unas bases mucho más claras y más fáciles de abordar. A ver, para mí hay 2 principios básicos que se debieran abordar. Uno, la estabilidad, que no esté cambiando la ley de impuesto a la renta con cada gobierno. Uno. Base. Y 2, la simplificación. O sea, no puede ser... La guía del año de la reforma anterior, la guía práctica era de 44 páginas. Y no la entendían ni los contadores. No, pues uno le preguntaba a los contadores de qué se trataba, no sé, que estábamos esperando que lo van a aclarar con una comunicación, qué sé yo. Eso no se puede, tiene que ser simple, porque si no también no incentiva el cumplimiento tributario. Claro. Entonces, si no se entiende, muchas veces las pymes no hacen las cosas no porque no quieran, sino que porque no saben. Es más, muchas veces las pymes pagan impuestos de más porque no están bien ordenadas o no saben cómo tienen que hacerlo.
Claro. Pero la mirada, cuando uno ya va a conversar con Impuesto Interno, tiene un tema, ya no es la que sale en los medios, sino que ahí lo tratan a uno como que está evadiendo impuestos, Claro. y hay que pillarlo por alguna parte, Claro. y ahí se acaba todo el eslogan ProPyme. ProPyme. Ya, entonces, el camino sería la simplificación más que... La simplificación, y lo decía otro día, el tema de la factura electrónica. Impuestos Internos Ajá. tiene un sistema de facturación de factura electrónica gratuito, que Sí, es buenísimo. sí. O sea, es buenísimo, es bienvenido. El sistema no es buenísimo porque es el mismo sistema desde que entró en vigencia el tema de la factura Es electrónica, cierto. que serán, no No sé, se ha ¿cuántos modernizado, años? hartos 8 años, no tengo sí. idea. Sí, es Y verdad. el mismo. Tú tienes toda la razón, no había Entonces, reparado en eso eso. se podría modernizar. Podría haber un sistema de contabilidad validado por Impuestos Internos Online. online, gratuito también. Sí. ¿Por qué no existe? Eso no es caro de implementar. No Y lo eso sé. sí ayuda a la pyme y ayuda a la simplificación. Y efectivo.cl también ayuda a la pyme y a la simplificación. Diego, Sofía, muchas Así gracias esperamos. por venir. Efectivo.cl entonces. Exactamente. www.efectivo.cl. Vamos a una canción y seguimos acá en Emprender es Clave. Gracias, Diego, por venir. Lo que vamos a escuchar es Carnaval, no, lo estaba pronunciando en inglés, Carnaval de Fernando Minagros con Cristina Rosenbinge.